Hola amigas y amigos, nuevamente con ustedes en esta semana en su programa Espíritu y Materia. Siempre estamos con ustedes los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y el día domingo a las 12 del día exactamente, para llevarles temas de interés que tienen que ver con nuestra vida personal, familiar, social y que aporten para un cambio permanente y creativo en nuestras vidas, ya sea en los diferentes temas que estamos hablando por nuestra cultura general, y muchas veces el programa está encendido y también escuchan las personas de la familia, y pueden ser temas de interés que ustedes también los pueden investigar o buscar información adicional ahora pues a través de los celulares, en Google, en cualquiera de los robots de internet pueden buscar estos temas y comprender mejor lo que nosotros en este poco tiempo que estamos podemos decirles. Soy Francisco Picado, estoy situado en la Clínica de Terapias Naturales y Spa para atenderles. Está situado pues en su dirección de donde fue el Cinerex, 75 Varas al Lago, mano derecha. Ahí tenemos consulta natural, consulta también con acupuntura, con electroacupuntura, con masajes, con ventosas, con sauna, masajes de diferente tipo y también damos cursos de medicina natural, de acupuntura y de diferentes tipos de masajes. Pueden llamar a nuestros teléfonos que están en pantalla cuando los miren y entonces así conocer un poco más. Tenemos muchos años de dar formación y tenemos, llamémosles, terapeutas o promotores de salud natural en todo el país. Pueden, como decía, también visitarnos. Hoy vamos a tocar un tema un poco que no es tan común que lo toquemos, pero precisamente por eso ahí vamos. Vamos a hablar de algo que revoluciona actualmente la ciencia, la salud y casi todas las disciplinas. Hicimos un programa hace días que se llamaba la inteligencia artificial. Pues de alguna manera esto está conectado, pero es mucho más específico lo que vamos a hablar ahora, porque se trata de algo que se llama neurociencia. La neurociencia es el estudio principalmente del cerebro y sus funciones, pero lo que sucede es que el bandidito cerebro tiene 1.000.000 de posibilidades y entonces eso se ha tenido que abrir el abanico. Ya no es que el neurólogo va a estudiar las funciones del cerebro fisiológicas, nada más, o sea, para qué sirve tal área, el otra área, o cuando falla un área, qué pasa, ni la medicina, sino que a medida que se va estudiando, se va encontrando cada vez más capacidades, recursos, relaciones entre las ondas cerebrales, y entonces han tenido que buscar, ya no se llama neurociencia, sino que se llama neurociencias en plural, porque ahora tiene que ver el cerebro provoca reacciones de conducta. Entonces ¿quiénes tienen que venir a ver eso? Por supuesto que los psiquiatras y los psicólogos y los orientadores. El cerebro produce reacciones químicas de emociones y también produce reacciones fallidas. Cuando hay alguna falla a nivel cerebral, ya sea inclusive por un derrame o por algún factor de nacimiento o un gen, entonces resulta que la persona tiene cuando yo estudié se decía taras, pero no sé si ahora se dice, ciertas deficiencias, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea motoras, ya sea de lenguaje, ya sea de la cognición, se dice, de la capacidad de comprender y conocer nuestro mundo y lo que nos rodea. Por otro lado están el área de los idiomas, el área de las artes, el área de los estímulos al cerebro, por ejemplo con las drogas. Entonces hay tantos campos que la neurociencia se ha hecho ahora como el centro de estudio, porque en la medida que se conoce más de él, se podría en un futuro estimular ciertas áreas. Y ahí está la conexión que les decía con la inteligencia artificial, porque varias conductas
vamos a decir en este momento, o varias acciones que tiene el cerebro, se pueden pasar a las computadoras. Y entonces las computadoras nos corrigen, las computadoras nos enseñan, las calculadoras, para irnos más rápido, saben más matemática que nosotros. Sí. Rapidito nos dicen cuál es la raíz cuadrada de no sé cuánto, nosotros pasaríamos horas y horas dándole. Entonces ha habido para hablar solo de eso, ha habido una gran cantidad de adelantos, que entonces la neurociencia es como la madre de todas las ciencias actualmente. Y lo que se comenzó muchas veces con un estudio fisiológico o patológico del cerebro, se ha convertido en algo más complicado y ya se ha sectorizado inclusive. Entonces ese va a ser el tema que vamos a estar abordando, y para eso me acompaña en esta oportunidad el doctor Mario Balmaceda. Le agradezco su presencia, doctor, y sus orientaciones. Ya nuestro público lo conoce bien, pueden visitarlo, ahí les va a dar sus señas, y le voy a pedir pues que de inmediato se presente y continuaremos con el desarrollo de la neurociencia o neurociencias. Nuevamente un placer estar en este programa de Espíritu y Materia, recordándole que estamos para servirle. Puede concertar citas al 86 87 02 84, o puede buscarme o localizarme de la Iglesia Católica de Villaflor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba. Ahí estamos para servirle en alternativas complementarias o medicina natural. Bien, ustedes saben, la neurociencia parece que fuera algo de hace poco, y realmente no tiene mucho tiempo, quizás un siglo y un poco más, que se viene investigando ya de una manera científica o taxativa o sistemática este tema. Pero no crean que los antiguos no observaron eso. Y yo tengo una gran tentación, profesor, de leer lo que dijo Hipócrates. Recordemos que Hipócrates es el padre de la medicina. Son más de 2500 años atrás. Hipócrates ya le dijo a sus alumnos lo que voy a leer, y quédense sorprendidos por una hora lo que dijo Hipócrates. Leo textualmente, un poquito largo pero vale la pena. Los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas y diversiones, las penas, abatimientos, aflicciones y lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio, dice Hipócrates 2500 años atrás. Y así, de una forma especial, adquirimos sabiduría, conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que es absurdo y lo que está bien y lo que está malo y lo que es bueno, dice Hipócrates, no nosotros. Lo que es dulce y lo que es repugnante, y por el mismo órgano nos volvemos locos y delirantes, y miedos y temores nos asaltan. Sufrimos todas estas cosas por el cerebro cuando no está sano. Soy de la opinión que de esta manera el cerebro ejerce el mayor poder sobre el hombre, dice Hipócrates. El mismo que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, que aquí lo decimos siempre. Profesor, es de caerse con estas palabras. Es un hecho. La neurociencia en sus inicios fue aplicada exclusivamente a la medicina. Desde la medicina a la psicología, de la psicología a la psiquiatría, y hoy sucesivamente la neurociencia ahora es neurociencias, porque está aplicándose en todos los ámbitos de las especialidades que se pueden ver y conocer en el mundo, porque siempre ha estado en estudio la mente. ¿Qué pasa en la mente? ¿Cómo es que se desarrolla la mente? ¿Cómo es que se desarrolla el lenguaje? ¿Cómo es que se desarrollan las emociones? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué siento frío? ¿Por qué siento dolor? ¿Por qué sentimos o experimentamos todas esas emociones o sentimientos que las neurociencias ahora hablan de la percepción? Primeramente es la percepción, cómo percibimos todos esos elementos propios del ser humano, pero
sin olvidar el cosmos que nos rodea. Cómo percibimos desde el cosmos, cómo interactuamos con el cosmos, pero también cómo interactuamos con el ser humano, cómo interactuamos con los animales, cómo interactuamos con el clima. Es decir, el cerebro tiene tantos laberintos, y esto es lo que ha inquietado a las neurociencias, y la ha venido dividiendo, subdividiendo, y la viene reduciendo, pero en ese reduccionismo se da cuenta que es el gran universo que no tiene un fin. Dentro de las neurociencias aplicada a la medicina, como se ha venido estudiando toda esa percepción o sensorial que emite el cerebro hacia ciertos órganos, llámese piel, llámese músculo, llámese tendón, es por eso que nació la robótica. Y la robótica ha venido a revolucionar la medicina en el campo de la fisioterapia, porque ya hay aparatos especializados que ayudan a la movilización de aquellos hombres o mujeres, o adolescentes, jóvenes o niños, a que puedan movilizarse con mayor facilidad. Uno de los grandes proyectos de las neurociencias se llama Sofía. Es una robot. Sofía, en la última entrevista que ella daba, decía: dentro de poco voy a llorar, todavía no he experimentado el llanto, esa emoción, pero pronto yo voy a llorar y voy a verter una lágrima, como lo hacen ustedes los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de las neurociencias, estamos hablando de un campo tan abierto ahora a todas las especialidades, a muchas ciencias mismas, ¿verdad? A nivel educativo, ¿verdad? Por el asunto de la lingüística. ¿Cómo es que podemos aprender otras lenguas? ¿Cómo es que tenemos esa capacidad de interpretar? ¿Cómo es que tenemos esa capacidad de enviar al hombre a la luna? Es decir, ¿de dónde nacen todos esos aspectos biológicos, inclusive a nivel espiritual, ¿no? Por lo sensorial? ¿Cómo es que yo puedo experimentar, o cómo es que yo tengo un sueño? La neurociencia ahora trata de darnos una explicación. Es interesante todos estos fenómenos, vamos a llamar, que se dan, pero hay una base que se empezó a investigar allá por 1600, y es que todo, ya del investigar, o sea, con investigar es que se hace en laboratorio, y es que todo tiene corriente eléctrica. Sí. Y ya sabemos hoy que el cerebro es una planta, de repente hasta nuclear, que está mandando mucha energía inagotable. Entonces, cuando se descubre que tiene energía y que, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber dónde están nuestros recuerdos en el cerebro. Sí. No están en ningún lugar. Pero cuando pensamos en un recuerdo, pensemos ahora en un recuerdo agradable primero. En el primer momento posiblemente lo visualizamos y intervienen nuestros sentidos, interviene nuestro gusto, nuestro olfato y nuestro oído. Todos los sentidos, inclusive el tacto, se unen a una parte del cerebro y esa va a un centro de memoria y regresa, pero eso en fracción de microsegundo. Entonces, de esa manera nosotros podemos recordar, podemos imaginar. No podemos imaginar fácilmente lo que nunca hemos visto, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de que los sentidos nos estimulan a esto, y en la medida que nosotros estimulamos, por ejemplo, un artista cuando nace, ya sea que viene con esta capacidad cerebral, empieza a asociar. En la medida que él va asociando los colores, que va asociando los amaneceres, que va asociando la belleza de la naturaleza, de las personas, entonces ese cerebro lo va alimentando, y por supuesto que va a tener más recursos que el ciudadano común para expresar la belleza y para, en pintura o en el arte que sea, pero también para hablar de ella, o sin hablar, sabemos reconocerlo. Bien, entonces la neurociencia, quiero decir antes que los egipcios, para este caso, entendían muchas veces que el centro del conocimiento y del comportamiento humano estaba en el corazón. Y creyeron todo eso los faraones.
¿Por qué? Porque también el corazón es un órgano, pero no es el corazón solamente fisiológico como lo conocemos ahora, sino el corazón encierra las emociones, los afectos, los cariños, todo eso. Entonces el corazón, igual que los chinos, en la medicina china el corazón es importante, y dicen los chinos que si el corazón, el meridiano del corazón en este momento está perfecto, la mirada es clara, la persona es alegre, la persona está entusiasta, la persona ve todo bien. Pero si el corazón no anda bien, todo está tristón. Entonces así pensaban también, y de alguna manera hay que tomar en cuenta los egipcios. Pero los griegos, ya con Galeno y los que siguen adelante, pensaron que estaba en el hígado. Sí. Y así ha venido la ciencia más o menos por muchos años. De repente llegó un momento en que se pensó, y en estos siglos, que todo era el ADN, todo era el genoma humano. Y es importante, pero el genoma humano es un estudio que se ha hecho de las características de los genes que nos hacen el comportamiento como seres humanos. Y un solo gen que nos falte nos hace adefesios. Sí. Entendiendo adefesios que nos salimos de lo corriente y normal. Podemos tener una conducta errática en común de lo que nosotros hacemos. Entonces, el genoma también está estudiándose como un cambio estructural, inclusive de nuestra generación y de nuestros órganos, y de la modificación inclusive de ellos. Pero la neurociencia como que le da un brochazo a todos y se eleva. Sí. Porque, como dijimos, neurociencia y neurociencias. Un detalle que me gustaría que ampliáramos, el doctor Balmaceda, es cuánto tienen que ver las hormonas y las glándulas internas de nuestro cuerpo para la conducta desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Por qué una persona de repente es más arrebatada que otra? ¿Por qué en un momento está más tranquila? ¿Por qué en un momento tiene el deseo sexual? ¿Por qué en un momento tiene nostalgia? ¿Será porque los recuerdos? Sí, el cerebro. El cerebro comanda, el cerebro dirige, el cerebro ordena. El cerebro muchas veces nos ataca también, se vuelve rebelde, y el cerebro también, en cierto modo, nos castiga. Tal vez no pensar en el castigo, sino nos corrige. Cuando el cuerpo reacciona de una manera diferente. Las hormonas juegan un papel determinante en el comportamiento. Ya sea que nos eleven o ya sea que disminuyan. Si nos elevan, hay problema. Entonces aparece la ira, la cólera, aparecen esos arrebatos, esos impulsos que no se pueden dominar. Pero si disminuyen, entonces nos roban esas capacidades también. Y entre ellos el pensamiento. Con el pensamiento, los recuerdos y los recuerdos que se acumulan en el cerebro, porque muchas se creía que era en el corazón, son los que inhiben muchas funciones y puede alterar el comportamiento del ser humano, puede alterar el comportamiento aún del animal, puede alterar el comportamiento desde el punto de vista biológico. Pero todo depende del cerebro, emana del cerebro. ¿No? El cerebro regula, es un ente regulador, pero que muchas veces los recuerdos pueden bloquear esas funciones. Sí, hay un detalle, y es que dice que el cerebro no tiene moral. El cerebro es indiferente. No tiene conciencia. El cerebro no tiene ética. ¿Verdad? Porque es un instrumento, vamos quizás a disminuir la grandeza del cerebro. El cerebro solo trabaja de una manera sinérgica en las reacciones. Lo que nosotros le alimentamos, él va a responder a eso. No tiene moral, ¿verdad? Igual una persona se puede concentrar en algo bueno y también se puede concentrar en algo malo. También la base del cerebro son las neuronas.
Y las neuronas se especializan, son como un ejército, 68 millones de hormonas, creo que es lo que tenemos. Neuronas. ¿Sí? Entonces todo eso es un tinglado que trabaja con una velocidad espantosa. Y eso crea conductas, o crea, si no conductas, estímulos a nuestro cuerpo. Se dice también que nosotros, para cambiar un esquema cerebral de fondo a través de metodología adecuada, y eso lo hacemos nosotros en lo que llamamos reprogramación mental, en una terapia que ocupo en la clínica, necesitamos 21 días, ya está medido, 21 días para cambiar un hábito. Si usted quiere dejar de fumar, pues va a necesitar el apoyo del terapeuta, si es necesario, y casi siempre lo es, o de una instrucción o un seguimiento. Pero si usted lo hace bien, con bastante esfuerzo, a los 21 días, el cigarro no tiene que ver nada en su cerebro, no en su vida, en su cerebro. Si usted toma licor, si usted droga, si usted quiere también adquirir algo, quiero tener la capacidad de poder hablar en público siempre, ahí se va a enredar los primeros días. Se le lengua la traba en el micrófono. Pero resulta que del esfuerzo, las neuronas se van orientando, alineando, a que la capacidad de dicción, la capacidad de lenguaje, lo va a mejorar, siempre y cuando no haya otro tipo de problemas. Pero generalmente el cerebro responde a estímulos. Y otro detalle es que se dice que el cerebro, nos han dicho como un mito, que el cerebro solo trabaja la mitad. Sí. Pero la realidad es que trabaja todo, que nosotros no hemos podido descubrir la otra mitad bien. Hablando de la otra mitad como una manera de decir, o sea que no hemos descubierto todas las funciones. Se dice que un lado es emocional y el otro es lógico, ¿verdad? Un lóbulo lógico, el otro emocional. Pero la realidad es que esa es una masa, como ahora se compara con las computadoras, ¿verdad? Es decir, o las computadoras se comparan con él. Una computadora tiene una serie de algoritmos y de reacciones matemáticas y algebraicas que con tal que apuntes una, ellas caminan y van a un punto de información o de acción. Entonces así trabaja gran parte de nuestro cerebro. Entonces en el cerebro tenemos lo que nosotros le promovemos. También hay aspectos que llamamos la intuición. Sí. Y parece que ya nuestro organismo viene diseñado para tener ciertos ambientes o ciertos espacios de protección a través de las hormonas, en este caso, por ejemplo, la adrenalina, o también viene también dotado para expresar amor, viene también para expresar temor. O sea que todas estas cosas que son palabras que parece que andan en el ámbito de la psicología clínica, la realidad es que todos son efectos hormonales. Yo tuve una experiencia hace años cuando era muchacho aquí en Managua. Unas monjas me invitaron a dar una charla sobre el amor. Y ya en aquellos tiempos se hablaba, entonces yo ahí con las muchachas del colegio, un colegio religioso, yo empiezo a decir en la charla que daba, porque yo pertenecía al movimiento juvenil, y entonces digo que el amor es esto, el otro, pero el amor también es hormonal. ¿Y saben qué han hecho? La monja me llamó y me sacó del estrado y me dijo, comunista. Ella algo había leído de algo, pero mal leído. Y entonces dijo que porque, ¿cómo va a hablar de eso? Me dice, el amor es una cosa inconmensurable. El amor todo como una poesía. Pero el amor, hay diferentes tipos de amor. El amor de pareja, para ser más claro, pasional. El amor pasional es una atracción de hormonas y de feromonas. Sí. Claro, yo no sabía eso de las feromonas entonces, pero sí sabía que había una reacción química y que no solamente es las bonitas palabras, sino que eso nos entra por los ojos después de los 12 años, ¿verdad? Y podemos, si un niño ve a una niña de 7 años, está chavala. Pero si ya la ve de 14 años, señorita, tiene otro. Pero eso ¿quién nos da? Algo que ya traemos dentro de la programación
de nuestro cerebro. Entonces, amigos, estudiemos la neurociencia, que no es solo para los científicos, es para los simples mortales como nosotros, que podemos aprender a comprender mucho mejor al ser humano, sobre todo los seres humanos que tenemos cerca, como es la pareja, los hijos, los empleados, los trabajadores, los jefes. Con la neurociencia podemos llegar a tener mayores niveles de buenas relaciones humanas y de admiración, lo que Dios ha hecho en la maravilla. Los que creemos en Dios pensamos que Dios así lo hizo, los que creen en la evolución pensamos que hemos tenido que esperar millones de años para llegar a esa evolución. Sea como sea, el hecho está allí. El ser humano es un ser todavía imperfecto, en proceso de seguir recreándose. Profesor, por favor, despídanos. Sí. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. Y no olvidar nuestro eslogan de que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. Hasta pronto.